Hoy es día lunes 19 de agosto y vamos a ver cualidades que nosotros necesitamos tener para poder servir al Señor, porque no podemos servir a Dios así sin aprender de Él, sin tener cualidades, de dones, de adornos que Él ha puesto en nosotros. Entonces es muy importante que cada día nosotros nos demos al Señor para que el Señor vaya haciendo crecer, porque Él ha puesto cualidades en nosotros. El problema es que nosotros no las desarrollamos porque nos dejamos llevar más por las cosas negativas que por las cosas positivas. Entonces, pero aquí a través de la palabra de Dios vamos a ver qué cualidades nosotros tenemos que tener antes de servir al Señor. Cuando ya nosotros hayamos desarrollado estas cosas, entonces ya estamos aptos para servir al Señor y ya podemos estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque también necesitamos tener estas cualidades para poder estar esperando al Señor. Soy Mayra Fuente. Hoy es día lunes, porque si nosotros no aprendemos de lo que Dios nos está enseñando, entonces es bien difícil que nos vayamos con Él. O sea, no podemos vivir engañados. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en la realidad? Cuando nos vayamos a la palabra, cuando leamos una palabra y veamos que nosotros estamos haciendo realidad en nuestra vida lo que leemos. Entonces eso nos va a fortalecer, eso nos va a ayudar, eso nos va a hacer sentirnos seguros de que nos vamos a ir con el Señor, que somos parte de la iglesia que Dios viene a llevar, que somos parte de esa novia, de ese pueblo que Jesucristo viene a llevar muy pronto, más de lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso es que necesitamos estar preparados para ese día de la venida del Señor y para ese día también de la muerte, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. La muerte anda acechando. La gente tiene que ponerse a cuentas con Dios. Todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios cada día. Yo tengo que ponerme a cuentas con Dios porque tengo que reconocer. Yo también estoy reconociendo mis áreas fuertes, aquellas cosas que impiden que yo esté santa delante de Dios, pero cuando nosotros reconocemos, eso nos ayuda, porque Dios ve que hacemos el esfuerzo. Pero si nosotros decimos, o sea, no queremos reconocer y pues si de todas maneras yo así soy, entonces así no, porque entonces esa es una actitud de orgullo, esa es una actitud de que no queremos someternos a la palabra de Dios. Y Dios quiere que cada día nos sometamos, por eso nos ha dado su Espíritu, para que el Espíritu mismo nos vaya guiando, nos vaya diciendo esto está bueno, esto no está bueno. Entonces vamos a ver en el libro de Nehemías, este tema se llama cualidades para servir en la obra de Dios. Y el primer paso que nosotros debemos de tener es digno de confianza y que seamos temerosos. Primer paso, dignos de confianza y que seamos temerosos y diferentes de las demás personas. Que seamos ese tipo de personas que nuestra prioridad sea Dios. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Si nuestra prioridad es Dios, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar seguros de que estamos esperando la venida del Señor. Dice en el libro de Nehemías dice aquí, nombra dirigentes. Cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, nombraron porteros, cantores y levitas. Mire todo lo que nombraron aquí cuando ya la muralla quedó reconstruida. Nosotros tenemos una muralla. La muralla nosotros tenemos cada día. La muralla que nosotros tenemos es que nosotros cada día a través de nuestras actitudes la vamos reconstruyendo. O sea, cada acción buena que nosotros hacemos es una fortaleza, es una muralla que ponemos a nuestra vida para que el enemigo no pueda penetrar con sus dardos. Pero si nosotros no damos oportunidad de que Dios vaya amurallando nuestra vida, ¿cómo la va a amurallar? Con su palabra, con lo que nosotros practiquemos, con las promesas de Dios. Porque si nosotros practicamos la palabra, entonces podemos agarrarnos de las promesas de Él, podemos decir confiado, el Señor es mi luz y mi salvación y no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque estamos practicando la palabra de Dios, entonces eso nos amuralla, eso nos protege. Entonces, cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros y cantores. Al frente de Jerusalén puse a mi hermano Ananí, y Ananías, el comandante de la ciudad, que era hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Oiga, qué importante. La gente que Nehemías buscó para que sirviera en el templo.
Estas son características de las personas que Nehemías buscó. Primeramente buscó a alguien que estuviera amurallado. O sea, aquí era la ciudad, pero yo lo voy a poner en nosotros porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros ya no podemos ir a Jerusalén. En aquel tiempo la gente iba a adorar a Dios a Jerusalén porque ahí estaba el templo, pero sin embargo el templo había estado destruido. Entonces ya que ya estaba reconstruido, entonces persona al frente de Jerusalén puso a mi hermano Ananí y Ananías, el comandante de la ciudad, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Entonces nosotros tenemos que marcar mucha diferencia. Nosotros, que Dios vea en nosotros que somos personas temerosas mucho más que los demás. O sea, que nosotros no somos del montón. Nosotros no somos de aquel montón que no le importa la palabra de Dios, que aparentan ser personas cristianas, pero que no son, porque con sus actitudes, con sus hechos, desmienten la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, así como la marcó Ananías, comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Entonces este es el primer paso que nosotros tenemos que tener para poder servir a Dios. Porque aquí Nehemías estaba buscando gente para que sirviera a Dios. Entonces Ananías fue uno de los elegidos para que pudiera servir a Dios. ¿Por qué fue uno de los elegidos? Porque él miró que tenía estas cualidades. Entonces el primer paso vemos que es digno de confianza, que sea temeroso y diferente de los demás, que sea Dios su prioridad. Toda persona que sirve a Dios tiene que tener a Dios como prioridad. Si usted no tiene a Dios como prioridad, usted no puede servir a Dios. Porque si usted no tiene a Dios como prioridad, entonces usted se va a ir detrás de los dioses falsos. Usted va a hacer todo lo que el mundo lo hace, usted lo va a hacer porque como su prioridad no es Dios, lo invitan de aquí, lo invitan de allá. Usted no discierne. A todo le dice amén. Está junto con los falsos y le está diciendo amén. Está junto con los verdaderos y también le dice amén porque no puede discernir. Entonces, ¿por qué? Porque tu prioridad no es Dios. Entonces no te preocupas por averiguar cuál es la verdadera palabra de Dios. No te preocupas por averiguar cuál es la verdadera iglesia que Dios se viene a llevar. El segundo paso es busca servidores espirituales. Porque si son espirituales, van a vigilar su templo, su casa, su familia. Entonces Dios busca servidores espirituales. ¿Para qué? Para que estemos vigilando mi templo, para que yo esté vigilante de mi familia. Pero vigilante no es que voy a estar viendo qué es lo malo que están haciendo para estarlos condenando. No te estoy hablando de ese tipo de vigilancia, te estoy hablando de la vigilancia espiritual. O sea que yo voy a estar orando, yo voy a estar detectando si hay mucho pleito en mis hijos, yo voy a estar detectando si hay cosas en mis hijos que no andan bien. O sea, estamos hablando del ambiente espiritual, entonces yo voy a estar detectando para ponerme a orar los ataques que Satanás traiga contra mis hijos. Yo voy a estar vigilante, ¿para qué? Para que no se hagan realidad, para que Satanás no vaya a atacar a mis hijos porque ellos tienen muchas puertas abiertas. Pero como yo estoy vigilante de mi templo, que es mi casa, aquí dice busca servidores espirituales, porque si son espirituales van a vigilar su templo, su casa y su familia. Entonces, si somos espirituales, vamos a estar vigilantes de nuestra familia. Entonces vamos a reprender todo aquello que miremos. No, aquí hay mucho pleito, entonces en el nombre de Jesús se va. Yo me voy al ayuno, yo me voy a la oración. O yo miro que mi hijo anda muy diferente, yo miro que no es igual. Este no es mi hijo, entonces voy a orar por él para que vuelva a la normalidad. Entonces empezamos a pelear contra las fuerzas satánicas, no contra la gente. Entonces, aunque vengan todos amargados, aunque vengan enojados de gusto, aunque nosotros quedemos pensando muchas cosas, pero no vamos a pelear con ellos, sino que vamos a pelear contra las fuerzas satánicas que que se apoderan de ellos para que tengan esas malas actitudes hacia nosotros, hacia las demás personas también. Entonces, ese es el segundo paso. Eso lo vamos a ver también aquí en Nehemías 7, 3 y 4 dice, les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus puestos de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos en sus puestos y otros en su propia casa. Oiga, qué importante y qué bonito.
Que estuvieran vigilantes en sus puestos. ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Cuál es el ministerio que tienes? Entonces tu puesto es el ministerio que Dios tiene. Entonces que estés vigilante, que estés cuidando de tu ministerio. Que estés cuidando de lo que Dios tiene para tu vida. Que no abras puertas. Les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus propios puestos los de la guardia. O sea que debemos de estar vigilantes, pero sin menearnos del lugar donde Dios nos tiene, o sea, del ministerio que Dios nos ha dado. Porque a veces queremos abarcar todos los ministerios, que por eso hasta andamos dañando a otras personas en la iglesia. Hay gente que quiere abarcar todo, que por eso no le da lugar a nadie más, porque tienen ese espíritu de superioridad, que solo ellos pueden hacer todo, entonces que por eso ni le dan lugar a los demás. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto y asegurarse estando en sus puestos de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos sus puestos y otros frente a su propia casa. O sea, tenemos que estar cuidando de nuestra propia casa, cuidando también nuestros puestos donde Dios nos ha colocado para que nosotros le sirvamos. Yo no sé cuál es el lugar donde Dios te ha ubicado. O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer para Dios? El lugar donde estamos ubicados es lo que a nosotros nos gusta hacer para Dios. O sea, ese es el llamado. O sea, que Dios se va a manifestar en el don que Dios a mí me ha dado. Ahí Dios se va a manifestar. Entonces yo tengo que mantenerme vigilante en lo que Dios me ha dado. Tanto en mi vida personal como en mi casa. O sea, mi casa que es esta y también mi casa aquí donde yo vivo. Yo tengo que mantenerme vigilante cuidando tanto afuera como adentro, porque así dice aquí. La ciudad era grande, La ciudad era grande y extensa, pero había en ella poca gente, porque las casas no se habían reconstruido. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, tanto de la casa terrenal como de nuestra casa espiritual. Ese es el paso número 2. El paso número 3 dice, hay que delegar personas sabias y con un recorrido espiritual muy largo. O sea, que no sea gente nueva, sino personas que hayan pasado un proceso de aprendizaje espiritual. Porque cuando nosotros hemos aprendido, hemos tenido un recorrido espiritual, entonces recuerde que ya hemos pasado por muchas situaciones. Entonces por eso hemos aprendido a pelear en el campo de batalla. O sea, porque hemos pasado por tantas cosas. O sea, este es el paso número 3, que hay que delegar personas sabias y con un recorrido largo espiritual. O sea, no gente nueva, sino personas que hayan pasado un proceso de aprendizaje espiritual, porque si usted delega gente nueva, la gente nueva, o sea, trabaja en las cosas de Dios por emoción, piensa que todo es bonito, que todo es felicidad, que se la saben todas, y entonces ¿por qué? Porque no han pasado procesos, sencillamente no han pasado procesos, tienen el conocimiento de la palabra y escuchan la palabra, entonces quieren practicar la palabra fácil. Y por eso es que se emocionan y entonces empiezan hasta ver de menos a aquella persona que está pasando procesos de ya tiempo. Estas personas nuevas que no han aprendido espiritualmente, más bien dicen, bueno, y esta hermana que hace tiempo está. Y mire que todavía está pasando un proceso. Yo que estoy nuevo, tengo carro, tengo casa, tengo esto, tengo el otro. Tené mucho cuidado. Tené mucho cuidado, porque de repente te toca. De repente te toca. O sea, nosotros tenemos que confiar, ayudar a los que vienen comenzando, por supuesto, pero tenemos que confiar más en las personas que ya han pasado por un proceso, que ya han tenido un recorrido espiritual grande. Pero recorrido espiritual no te estoy diciendo solo de escuchar y vivir en abundancia, que tienes todo lo que necesitas. Yo no te estoy hablando de ese recorrido. Ese no es un recorrido espiritual. Te estoy hablando de recorrido espiritual aquellas personas que se han pasado por el fuego y no se han quemado, que han pasado por las aguas y no se han ahogado, que todavía permanecen firmes, porque estas personas te pueden dar un buen consejo. Las personas que no han pasado procesos no, porque eso te van a hablar solo de abundancia, solo de cosas bonitas, y mire a mí cómo Dios me tiene, yo estoy bendecido, yo estoy aquí, y ni tan siquiera se ponen a pensar que van a pasar un proceso fuerte.
Porque ya está escrito que la palabra de Dios dice que todo el que es hijo, Dios lo corrige y tarde o temprano Dios te va a corregir. Tenemos que traer a memoria el proceso de Job. Yo no sé si Job estaba confiado. Lo único que sé es que él era un hombre santo, un hombre muy, muy temeroso de Dios. Un hombre que Dios tenía un muy buen concepto de él, pero sin embargo vino el momento de la prueba, el momento de la dificultad. Entonces así mucha gente tiene que estar pendiente también. Yo no sé si Job estaba pendiente, pero el punto es que el proceso le vino. El proceso le vino y lo venció. Entonces por eso al final salió más victorioso. Entonces hay que delegar personas sabias con un recorrido largo espiritual, que no sea gente nueva, sino que personas que hayan pasado un proceso. Y eso vamos a ver en Hechos, en el libro de Hechos 6:1. Ahí Dios nos va a hablar también. Hechos, en aquel tiempo, Hechos 6:1 dice, en aquel tiempo, como el número de creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así, hermanos, así que busquen, hermanos, entre ustedes, busquen 7 hombres dignos de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo para que los encarguen de estos trabajos. Oigan. Entonces, ¿por qué? Porque como Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso pusieron a buscar personas. O sea, que el consejo que los apóstoles dieron, los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar, porque ellos andaban anunciando la palabra de Dios. Entonces, mientras andaban anunciando la palabra de Dios, ahí habían unos hermanos que se estaban peleando. Se estaban peleando porque no distribuían, o sea, las cosas materiales que llevaban para la gente que no tenía, para la gente que necesitaba. Ellos no tenían dominio propio, no eran equilibrados. Entonces ellos no le daban a la gente. Aquí dice, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria. O sea, que a las viudas no les estaban dando lo que les tenían que dar. Entonces por eso los apóstoles pensaron y dijeron: hay que buscar 7 personas sabias y entendidas. Entonces, por eso es que no hay que poner a cualquiera a servir. Recuerda que estamos viendo cualidades para servir en la obra del Señor. No puede servir cualquiera. En la obra del Señor no pueden servir los nuevos. O sea, primero tienen que pasar por un proceso, por un aprendizaje. Y luego, cuando ya hayan pasado por un proceso y por un aprendizaje, entonces ya están aptos para servir al Señor. Entonces, porque no está bien, dijeron ellos, así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres dignos de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo para que se les encarguen estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Y todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes había sido convertido al judaísmo. Luego lo llevaron hasta donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. O sea, oraron por ellos. Pero mira, el primerito que buscaron fue a Esteban, porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios, esta persona va a discernir, esta persona tiene discernimiento espiritual. Con solo ver a una persona vas a ver, con solo escuchar a una persona vas a ver si esta persona puede servir a Dios o no. Entonces Esteban era una de esas personas. Y todos los que mencionaron aquí, porque fueron 7 personas que pusieron llenas del Espíritu Santo, pero uno de los primeros fue Esteban.
porque Esteban tenía todos los requisitos para poder servir, o sea, para que hubiera armonía, para que hubiera unidad en el servicio, para que se diera a la gente que necesitara. Porque sucede así como ahora, que muchas veces uno, como tiene sus amistades, bueno, Dios me libre a mí de hacer eso, que porque sea mi tío, porque sea mi mamá, porque sea mi hermano, pero si no tienen necesidad, yo no los voy a preferir a ellos para darles. Supongamos que a mí me pusieran a servir. Déjenme decirle que yo por eso tengo problemas en el servicio, hasta para hacer actividades. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en contra de la gente que hace actividades y hacen unas miserias. Miren, hacen esas hamburguesas, famosas hamburguesas que hacen en las actividades, que hacen aquellas grandes panes, y mírenles así, y no crean que esa carne va leudada, esa carne lleva huevo, lleva de todo para hacer más poquita. Mire, de 10 libras de carne hacen hasta 3,000 hamburguesas, 2,000 hamburguesas. ¿Por qué? Porque son gente que no son justas. Son gentes que no son llenas del Espíritu. Son gentes que lo que les interesa solo es la ganancia. No les importa, o sea, no están interesados. O sea, yo te quiero decir una cosa, que Dios hasta en eso se fija. ¿Usted cree que Dios no se fija cuando la gente hace esas miserias? 35 pesos el pedacito de pan eso. Con la carne, y deja carne de la peor carne que vende. A usted no le van a poner carne especial, es de la peor carne. Porque a ellos lo que les interesa es la ganancia. Entonces te estoy poniendo porque tiene que ver en esto de aquí. O sea que por eso se quejaban las viudas. Ahí no era que estaban haciendo actividades, sino que al momento de la repartición no repartían correctamente. O sea, no hacían justo el trabajo, no lo hacían con justicia. Y todo esto nosotros lo tenemos que hacer con justicia. Por eso le estoy poniendo de ejemplo lo que actualmente vivimos. La gente que hace actividades. Mire, uno compra unas tajaditas, le ponen un guineíto pequeño y le ponen el codito del pollo. Mire, el codito, eso es lo que le ponen ahí, la salsita, eso es todo. Eso es una miseria. Entonces, por eso es que yo no puedo trabajar con la gente, porque yo no soy así. Si yo voy a hacer una hamburguesa, voy a hacer una hamburguesa completa. Su carne, pero carne, no la voy a mezclar con nada, sino que la carne, si la voy a mezclar, tal vez es para que agarre y para que no se me vaya a deshacer. Pero no le voy a poner aquel pedacito de pan. Compran de la mayonesa de esa regia, pues, que hasta mal sabor tiene eso. Porque como es la barata, entonces van a ponerle de esa mayonesa. ¿Por qué? Porque no está valorando al cliente, no está valorando a la persona que le está vendiendo. Está valorando tu negocio nada más de la ganancia deshonesta que le quieres sacar, pero no está valorando a la persona que te compre. Todo eso es injusto. Todo eso Dios se fija. Por eso necesitamos personas sabias. Claro, las personas que somos así no podemos trabajar con los demás porque se pelean con nosotros. Entonces nos dicen, esta que se cree más, esta que se cree que todo lo puede, esta que se cree que solo ella sabe hacer las cosas. No es que nos creemos, yo no me creo. O sea, que sé hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, eso sí. Entonces por eso mejor no me meto. Porque si yo le voy a decir, si yo te voy a hacer una baleada, no te la voy a hacer con esa tortilla cruda. Y te la voy a untar de sopa de frijoles. Porque hacen una sopa y eso es lo que le ponen. Mire, frijoles licuados, más agua. Para que te quede solo la sopa, solo te la untan. Aquella miserita de queso. Y ahí está tu baleada, 20 pesos. Y usted va a comprar una baleada ahí a la calle. Le dan aquellas baleadotas. Mire, ¿ve? El que no es cristiano te hace aquellas baleadotas llenas de carne, llenas de queso, con su buen poco de frijoles a 20 lempiras. El que no es cristiano, y el cristiano anda vendiendo una miseria allá donde está haciendo sus actividades. Entonces por eso es que se necesita buscar gente espiritual. Pero obvio que el espiritual, por ejemplo, yo no me voy a ir a vender hamburguesas, pues Dios no me ha llamado a mí para andar vendiendo. Además, pongo de ejemplo porque esto se hace en la iglesia, pero no es que Dios nos ha llamado a nosotros para eso. Usted aquí en ninguna parte de la Biblia, más bien Dios sacó. Dios llegó enojado cuando estaban ahí en el templo vendiendo palomas. Dios llegó enojado y le dio vuelta a las mesas. Le dio vuelta a las mesas, se enojó. Entonces Dios no nos ha llamado para eso. Lo pongo de ejemplo como para ver la injusticia que se está cometiendo ahora. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Entonces por eso es que es muy importante que haya gente espiritual. Porque la gente espiritual tampoco te va a poner a hacer esto, porque aquí estaban dando ayudas, pero no era porque habían andado vendiendo, sino porque la gente colaboraba, pero para ayudar a la gente que no tenía. No colaboraban para seguir haciendo rico al que tiene más.
No para que el pastor se hiciera rico y que no importa, de allá los otros estaban aguantando hambre, no era para eso. Ahí tenían que las viudas ser bien atendidas, las personas que necesitaran en este tiempo tenían que ser bien atendidas y por eso era que vendían sus propiedades. Por eso era que vendían sus propiedades, pero era para que a nadie le hiciera falta nada. No vendían las propiedades para ir a comprarle la 3.0 al pastor. Y que la hermanita allá sola, la hermanita, la viuda, la que no tiene quien le ayude, la huérfana, allá solo pidiéndole el diezmo, que venga, que venga, que venga, y tal vez no tiene ni para comer. Entonces más bien le sacan en cara que porque no diezme que no tiene que comer. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Y como la gente es ignorante, la gente se deja meter estas tonteras de esta gente que no es llena del Espíritu Santo. Entonces, todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno primeramente de fe y del Espíritu Santo. Y entonces el mensaje de Dios se iba extendiéndose. Por eso era que se extendía el mensaje de Dios. Luego los llevaron a los apóstoles, los cuales oraron por ellos, no fue a lo loco, y les impusieron las manos. Entonces, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. O hasta los que andaban en sus sectas aceptaban. ¿Pero por qué? Porque miraban que se practicaba la justicia. Entonces por eso venían. Cuando nosotros practiquemos la justicia en la iglesia que Dios viene a llevar, la gente va a llevar sin necesidad que la estemos amenazando, sin necesidad que le estemos diciendo, mire, pero es que usted tiene que aceptar y repita conmigo. O sea, a la gente, no hace que la gente que sea por el Espíritu, el que acepta por el Espíritu, usted no lo va a llamar, sino que va a decir, mira, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero aceptar a Jesús. No es que nosotros lo vamos a poner a repetir. Mire, repita conmigo esta oración. Esas son las vanas repeticiones. Cuando nosotros ponemos a repetir a la gente lo que nosotros queremos y decimos, mire, aceptaron 15, aceptaron 30, hay unos que se llenan la boca y decir, aceptaron 100. Pero ¿cómo esos 100 fueron motivados? O sea, que les dijeron, ellos mismos les dijeron, los manipularon. Mire, usted repite esta oración conmigo, y tal vez aquel la repitió porque le dijeron por educación, pero no porque sintió, no porque fue convencido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso la iglesia necesita servidores espirituales. Dios está llamando servidores espirituales. Por eso es que nos jactamos, por eso es que mucha gente se jacta. Anduvo en tal parte y aceptaron tanto, aceptaron aquí, pero la realidad es otra. La realidad es otra, amado hermano. Ese es el paso número 3. El paso número 4, porque son personas guiadas. Paso número 4. Porque si son personas recién nacidas espirituales, no tendrán discernimiento. ¿De quién? No tendrán discernimiento. Y se guiarán por sus emociones y pondrán gente no preparada a servir. Esto es lo que estábamos viendo en este versículo. Entonces el paso número 5 es, el paso número 5. No, ya vamos por el 6. También un servidor tiene que estar dispuesto a sufrir y a escuchar mentiras en contra de él y resistir toda tentación y toda provocación. Tiene que ser una persona